Como creyentes nos preguntamos a veces qué dice la Biblia sobre la responsabilidad que tenemos en varios aspectos. Hoy en Creciendo Juntos vamos a hablar del fundamento bíblico de la mayordomía. COP Aspire presenta un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo Juntos. Creciendo Juntos. Educación financiera para una vida plena. Saludos amigos, estamos muy contentos de estar aquí nueva vez en su programa Creciendo Juntos. En el día de hoy vamos a trabajar el tema del fundamento de la mayordomía bíblica y para eso invitamos al biblista Fausto Liriano, que está compartiendo con nosotros en esta hora y que nos cuente un poco qué dice el texto bíblico, sobre todo el Antiguo Testamento, la parte de la Biblia sobre la cual Fausto tiene mucha pasión, y es una alegría, Fausto, hablar de este tema y compartir con nuestros oyentes, nuestros seguidores en las redes, ¿qué hay en la Biblia de esto de la mayordomía? Y comencemos pensando, ¿qué es la mayordomía? Exacto. Te iba a decir que precisamente eso, lo primero es que tenemos que definir qué es la mayordomía, porque usualmente cuando se habla del término, que quizás es muy conocido entre los creyentes, pero para los que no son creyentes o profesionales. Hay un historiador alemán, filósofo y historiador alemán, que luterano, que siempre que dijo algo muy interesante. No hay ningún término o concepto bíblico que el mundo secular no haya tenido que ajustarlo para que le diga algo a la realidad. Exacto. Entonces, cuando tú dijiste eso, me recordé mayordomía. Estoy hablando de Carl Schmitt. No sé si conoce ese famoso autor alemán. Sí, usualmente quizás podemos pensar que mayordomía es el tipo que está en la finca cuidando. Exacto. Pero es verdad, eso es parte de la verdad. O el Jaime de los anuncios. El Jaime de los anuncios, de este famoso producto. Mayordomía es el buen cuidado de los recursos. De los recursos. Y en ese sentido, la palabra de Dios nos llama a ser responsables y mayordomos en 4 direcciones principales. Primero, yo tengo que ser un mayordomo de mi cuerpo. Yo tengo que ser un mayordomo de mi ser interior. Yo tengo que también ser un mayordomo de mis recursos, que pueden ser económicos. Variados, todos los recursos. Pero también yo tengo que ser un mayordomo de la tierra, del lugar en donde el Señor nos ha puesto. Entonces, como bíblicamente, estos son los 4 aspectos que las personas tienen que tener cuidado en su mayordomía. Fausto, comenzamos con el Génesis 1, ¿verdad? ¿Desde qué perspectiva, cuando Dios crea al ser humano, comienza ya a plantearse este tema de la mayordomía? Mira, desde Génesis 1 nosotros podemos verlo en el momento en que Dios le dice a ellos que son responsables, son mayordomos sobre las demás seres vivos. Es muy interesante porque en Génesis 1 les habla de ser mayordomos sobre los animales, sobre los peces, sobre las criaturas que se arrastran. Sobre todo lo creado, entonces. En Génesis 2, entonces, Dios crea al hombre, lo crea fuera del Edén, lo planta en el Edén. En el jardín. Interesante porque es el mismo término que se usa para plantar otras cosas. Y en ese instante el hombre es puesto como mayordomo ya del resto de lo creado, digamos que del mundo vegetal. Entonces al hombre se le asigna una responsabilidad, ese es su trabajo, la responsabilidad de administrar el lugar donde Dios lo puso. Y esto obviamente trae consigo los frutos que son el beneficio de este cuidado. Fíjate que en la caída vemos un aspecto importante, que hay esta desconexión entre el hombre y la tierra, que es el producto principal que administra, y entonces la tierra no le va a dar el mismo fruto. Antes el hombre trabajaba, la tierra le daba un fruto instantáneo, luego el hombre lo trabaja y no necesariamente le va a dar el mismo fruto. Tiene un esfuerzo. Hay un movimiento ahí de lo que es la creación del ser humano en el contexto ese de Génesis 1, y luego en Génesis 3 se plantea el tema de la caída
del ser humano, y entonces ya ahí hay otro contexto. Sí, hay de hecho 3 contextos. Contexto en Génesis 1 y 2 hablamos de 2 contextos. Génesis 1 se enfoca específicamente en el mundo animal, Génesis 2 se enfoca específicamente en el mundo vegetal, y en Génesis 3 se enfoca en el contexto en donde la tierra ya no te va a dar fruto por sí misma. Antes el hombre era como un vigilante de la tierra, hacía cierto trabajo, pero la tierra siempre le iba a dar fruto. Luego de la caída, el hombre trabaja, pero la tierra no siempre le da fruto. Y es aquí donde también entra, junto con la responsabilidad humana, algo que se apega bastante a la mayordomía como nosotros la conocemos hoy, y es que a la tierra no producirnos los frutos de manera inmediata o constantemente como debía ser, o sea, mi trabajo no siempre va a tener el mismo beneficio, entonces lo que yo consigo de la tierra, lo que yo consigo como el fruto de mi trabajo, debe ser vigilado y debe ser cuidado, no solamente para el instante, sino también para la posteridad. Y yo siempre pongo esto como un buen ejemplo también, no solamente del cuidado de la tierra, sino también de mi trabajo personal. Creo que parte de la caída es que nosotros trabajamos y no siempre vamos a tener el mismo fruto. Tú trabajas y puede ser que que hagamos lo mismo y tú consigas fruto, y puede ser que yo no lo consiga. Es que ya quizás ahí entra el tema de la economía. O sea, yo tengo recursos que son limitados y que yo tengo que tener un cierto arte para hacer que esos recursos me produzcan en condiciones que yo quizás no manejo totalmente. No solo que me produzcan, sino también que en caso de que haya escasez, que yo tenga los productos suficientes para poder mantenerme. Precisamente con la caída viene este concepto de la economía. Cuando tú planteas eso, me recuerdo de la narrativa de José, ¿verdad? En Egipto. Todo lo que tuvo que hacer para poder planificar de que siguiera existiendo comida para toda la gente a pesar de ese periodo de escasez. De escasez, sí. Exactamente. Y no solamente eso, sino administrar cómo esta comida iba a ser distribuida sí. entre la gente. Que la narrativa es bastante interesante. Nos dice cómo el rey de Egipto, Faraón, se convierte básicamente en el primer señor feudal. Porque la gente primero entrega su dinero, luego entrega sus animales, luego entrega su tierra y luego se entregan ellos mismos. Y dice, y es así como el faraón quedó como dueño de todo Egipto y de la gente que los habitaba. Sí. ¿Qué implicaciones tiene eso pensando ya nosotros como personas en el contexto de esta vida y economía que vivimos nosotros en el siglo XXI, de manejarnos en obediencia a estos preceptos que nos aparecen en las Sagradas Escrituras? Ya hablando en concreto, oye, yo tengo que tener una inteligencia, un plan, cierto manejo para abordar eso. Claro. Mira, yo creo que como creyentes nosotros tenemos que vivir bajo el nivel más alto de conciencia. Esto no es algo que necesariamente se predica desde los púlpitos o se vende, pero es algo que nosotros vemos continuamente en las Escrituras. Lo vemos cuando leemos Deuteronomio, que habla incluso hasta del cuidado ecológico y de cómo nosotros tratamos a los animales, pero también lo vemos en Romanos, cuando Pablo le dice a los creyentes que viven en Roma, sean transformados mediante la renovación de su mente, para que ustedes puedan entender qué es lo que agrada a Dios y cuál es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, pues, si me permiten, obviamente, parafrasear. Entonces, el creyente tiene que vivir en un nivel alto de conciencia conforme a todos sus recursos. Y usualmente te mencioné 4 aspectos importantes de mayordomía al principio, que son el cuerpo, la vida espiritual. Usualmente el cuerpo y la vida espiritual son las cosas que se acentúan en la vida del creyente como aspectos que tiene que cuidar de cerca. El dinero es una cuestión colateral y le agregaría un 5º aspecto, el asunto del tiempo, que en el Nuevo Testamento es crítico. Tanto Jesús como Pablo, como Pedro y probablemente otro de los apóstoles, y no lo puedo afirmar con total seguridad,
afirman que mientras haya luz, mientras tengamos tiempo, hagamos las cosas que tenemos que hacer, hagamos lo que es correcto. Entonces, estos textos nos señalan a cómo nosotros distribuimos y administramos nuestro propio tiempo. Cómo nosotros administramos nuestro tiempo va a tener un impacto directo en nuestros recursos. Sí. A corto plazo y también a largo plazo. Y al mismo tiempo también, como en el Nuevo Testamento se enfatiza a que nosotros cuidemos esos recursos, y ya que estamos dentro del contexto de este podcast o programa de Aspire, también con respecto a las deudas. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 13, dice, no le deban nada a nadie. Oye, eso es fuerte. Exacto. Pero es interesante cómo eso no se enfatiza, cómo nosotros no educamos a las personas dentro de nuestras comunidades de fe a cómo tú estás administrando tu dinero, cómo tú estás administrando tus recursos, cómo tú te ves guardando hacia la posteridad. De hecho, ni siquiera lo animamos y se ve como algo privado del creyente, no como algo público. Y esto es precisamente inverso a lo que la palabra de Dios enseña. Explícame más eso. A ver, ¿qué es lo que está comunicándonos? Nosotros entendemos que hay aspectos de la vida del creyente que son privados. Parte de estos aspectos son la familia, cómo yo crío, cómo yo me manejo en mi matrimonio. Yo puedo recibir un consejo, te lo digo después de años de pastor, yo puedo recibir un consejo para mi familia, cómo yo crío a mis hijos, pero yo decido cómo yo me manejo en esa área. Y pasa lo mismo con las finanzas. Yo puedo recibir consejos con respecto a mis ahorros, a cuánto yo me endeudo, a si soy avaro o no soy avaro. Hay muchos creyentes avaros, en este sentido, gente que acumula dinero, pero realmente su generosidad es corta y sus niveles de ansiedad por sus recursos son altos. Todos esos aspectos de la vida se ven como aspectos privados y no lo son. Si somos seres integrales y el Señor va a tocar todas las áreas de nuestra vida, entonces nosotros deberíamos, junto a otros creyentes, ver cuál es la mejor forma de yo administrarme, de yo tener y poseer recursos, cómo yo me manejo emocionalmente también con eso y también cómo yo practico la generosidad. Bueno, aquí tú estás planteándonos algo que ciertamente es un gran desafío, en el sentido de que nosotros vemos las riquezas y la producción de riqueza que yo hago como algo estrictamente personal. Uh-huh. Y tú nos estás diciendo en las Sagradas Escrituras, eso hay que verlo como algo público. Correcto. Sí. Bueno, tremendo desafío. Es un desafío. Y aquí quiero aclarar algo. Y yo quiero ponerlo en el contexto de quienes nos ven y nos escuchan. El tema es que cuando yo produzco riquezas, más allá de lo que yo necesito para mí, ya yo estoy produciendo bienestar, no solo para mí, uh-huh, sino para toda la comunidad. Y yo me hago desde esa perspectiva ya compromisario con Dios de seguir enriqueciendo a otras personas. Exactamente, que es el concepto de generosidad. De generosidad. Entonces, desde esa perspectiva, pero eso no desafía. Claro, no desafía. Y también, o sea, yo creo que debemos de aclarar que cuando decimos que es público, no significa que iglesia, mis recursos están aquí a disposición de todo el que quiera, solamente avísenme y yo resuelvo. No me refiero a eso, sino público en el sentido de que yo doy cuentas. Sí. Dentro de la comunidad de fe, no a la comunidad de fe, sino a Dios. Y obviamente, al ser vulnerable con respecto a mis recursos, se lo doy a alguna persona de la comunidad, le tengo que decir. Sí, exacto. A alguien de la comunidad yo doy cuentas en este sentido. Y tú has tocado un aspecto importante también, que es cómo las Escrituras nos llaman a vivir teniendo cualquier cantidad de recursos.
y esto es quizás uno de los aspectos más difíciles. Si nosotros revisamos las escrituras, el llamado que se hace en muchos casos, y obviamente hay exageraciones. Tenemos los reyes de Israel que vivieron dependiendo de sus puntos de vista con ciertos niveles de opulencia o no. Pero en el Nuevo Testamento se nos llama en cierto modo a tener un tope, una vida más simple. Esta vida simple no significa que yo voy a desechar mis recursos. Esta vida simple significa que a pesar de que la cantidad de recursos que yo tengo excede mis expectativas y excede la media, yo decido como creyente ponerme un tope en mi estilo de vida, en qué manejo, en dónde vivo, en cómo visto, en qué calzo, qué consumo para vacacionar, cuánto distribuyo o no distribuyo. Y esto me permite a mí vivir de una forma que la práctica de la generosidad sea mucho más real y sea mucho más amplia. Señores, estamos conversando en el día de hoy con el hermano amigo Fausto Liriano, biblista, especialista en Antiguo Testamento, y actualmente se desempeña como consultor de traducciones de las sociedades bíblicas. Y Fausto, en lo último que hablábamos, estábamos comentando sobre el tema de cómo nuestros estilos, de cómo nuestro manejo de los recursos nos ayudan a ejercer la generosidad. ¿Cómo se entiende ese tema de la generosidad en el Antiguo Testamento, sobre todo? Sí, primero que me gustaría tratar el asunto de la opulencia. Nosotros nos manejamos, cuando digo nosotros, es la mayoría de las personas se maneja entendiendo que este asunto de la vida simple solo se trata en el Nuevo Testamento. Sin embargo, gran parte de la denuncia que hacen los profetas, llamémosle de la denuncia profética, a los israelitas y en algunos casos a los pueblos alrededor, tiene que ver con vivir una vida opulenta sin límites. Está el famoso caso de las vacas de Basán, que es como uno de los profetas llama... En Amós. Amós llama a estas señoras y en Isaías también se habla, y que lamentablemente algunos hermanos han distorsionado para que no se use ciertos estilos o ciertas cosas. También habla sobre lo que la gente usa para vestir, o las prendas que utilizan para, digamos que prendas exagerar, de adornarse exageradamente, gracias. En el caso del Antiguo Testamento, entonces, también va en la dirección de la generosidad. Mayor opulencia, menor generosidad. Y en el caso del pueblo de Israel hay un punto crítico. El punto crítico es que obviamente va a haber hermanos que van a caer en pobreza. Y va a haber gente que por su endeudamiento, por su estilo de vida, finalmente van a terminar sirviendo a otros prácticamente como esclavos. Sin embargo, lo que se le ordena al pueblo es que su generosidad no solamente va a consistir en recibir a estos hermanos, sino también en liberarlos y en devolverles lo que le pertenecía, que es el concepto del año del jubileo. El jubilar. Exactamente. Y no solamente eso, incluso con respecto a préstamos y prendas que se tomaban como garantía de los préstamos, había ciertas prendas que lamentablemente las personas que podían tomarla como garantía, se les prohibía que las tomasen. Fausto, yo te voy a tirar una pregunta que es buscapié. Dele. Mira, ¿cómo nosotros hoy, haciendo una buena hermenéutica de la Biblia, bueno, para ustedes, regularmente, como estamos hablando con un biblista, darle alguna idea fundamental? Cuando hablamos de exégesis, así en lo funcional decimos, ese es el mensaje original para la comunidad original. Uh-huh. Entonces, la otra pata es cuando hablamos de hermenéutica, hablamos el acercamiento que hoy le damos
a ese mensaje original en el contexto actual, ¿verdad? Para hacerlo de una manera funcional. ¿Cómo nosotros podemos trasladar a hoy todo el tema del préstamo, la usura, al contexto contemporáneo? Sí, en primer lugar, algo que nosotros tenemos que entender es que a pesar de que hay textos en donde la Biblia hay una condena, parece condenar radical. La usura parece radical, esto no es consistente con todo el texto bíblico. Con todo el texto bíblico, sí. Entonces, al no ser consistente con todo el texto bíblico, la usura no es un principio normativo. Yo sé que esto duele, hiere, sí. O sea, pero a pesar de que haya interpretaciones muy extremistas que digan, no, la Biblia prohíbe, ¡pum!, la usura o la intermediación financiera, para ponerlo en palabras más domingueras, en realidad no hay un mensaje único en ese sentido en todo el texto bíblico. Exactamente. Eso es lo que está diciéndonos Fausto. Exacto. De hecho, en las leyes mosaicas hay un conjunto de leyes que regulan la usura. Efectivamente. Por ejemplo, tú no podías quitarle como prenda de garantía a una persona su abrigo. Lo que usaba para cubrirse del porque además del de pobre y endeudado no le podía llegar el invierno sin abrigo. Exactamente. Sí. Entonces, si bien hay textos que no animan a la usura, hay textos que la regulan, y la usura o el préstamo con garantía se anima dentro de un contexto de respetar la humanidad de los demás. Wow, sí. Y eso es muy importante, señores, porque estamos hablando que en una sociedad como esta hay mucha gente que está prestando informalmente o prestando regulado, como sea, pero no toma en consideración alguna dimensión de cuidado y protección a la persona. Exactamente. Y su vulnerabilidad, porque una persona que va a tomar un préstamo presenta cierta vulnerabilidad. Entonces, ¿qué podríamos decir para el día de hoy de esa actividad? Para el día de hoy, es mayordomía de los recursos financieros. Por supuesto. Yo creo que para el día de hoy nosotros pudiésemos, quizás nos hace falta hacer un ejercicio que es muy común entre los que practican la hermenéutica judaica, que es el principio de trasladar a la realidad actual cuáles serían estas prendas o estas posesiones que en cierto modo, cuando yo la quite de otra persona, reducirían su humanidad. Y en principio creo que una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta al prestar a otros es, en primer lugar, esta persona tiene la capacidad de devolverme en lo que yo le estoy prestando. Y aquí actúa, obviamente, yo estoy hablando ya no necesariamente de compañías o de empresas que hacen este tipo de negocios, sino personalmente. Hay hermanos que se prestan en ocasiones con interés. Yo puedo aplicar también la generosidad. Yo sé que parte de lo que esta persona me va a devolver me está tomando prestado, probablemente no me va a devolver. Eso yo lo puedo tomar como generosidad. Y eso me ayuda a mí a practicar un principio bíblico, y al mismo tiempo me ayuda a mí, sabiendo las condiciones que tiene el hermano, a no tener un problema en el futuro con este hermano. Y imagínate. Sí. La pusiste difícil. Sí, indiscutiblemente es un tema muy controversial y que históricamente siempre ha traído muchos debates y discusiones en el seno de la comunidad de creyentes. Fausto, asimismo, otro tema problemático es en la administración del dinero y de los recursos en sentido general. ¿Qué consejo nos brinda el texto bíblico para nuestra planificación? O sea, y estoy pensando aquí, por ejemplo, ¿qué lugar le doy a eso que le debo devolver al Señor, que es el diezmo? Y voy a ponerlo entre comillas, si quizás no lo tenemos que usar literalmente como en el antiguo Israel. Pero, ¿cómo se nos recomienda en términos prácticos ser mayordomo del dinero, de nuestros recursos, como decía ahorita, el tiempo, nuestro tesoro, la tierra, todo eso?
Sí, bueno. ¿Qué implicaciones prácticas encontramos ahí que nos diga el Antiguo Testamento? Durante años nosotros hemos aconsejado a parejas jóvenes dentro del contexto bíblico a vivir bajo ciertos principios. En primer lugar, yo creo que uno debe ajustar la vida a los recursos que tiene. Como, Espérate. Ajustar la vida a los recursos que uno tiene. sí. Y eso incluye mi capacidad de endeudamiento. Obviamente vamos a necesitar préstamo para comprar ciertas cosas. Ahora, el préstamo que estoy tomando o lo que yo quiero comprar lo necesito. Y si lo necesito, el préstamo que estoy tomando, tengo la capacidad de ser constante y de no deber este dinero o no atrasarme, porque atrasarme sería de hecho antibíblico, si yo puedo hacerlo. Entonces obviamente yo tengo que planificarme. Entonces tengo que ajustar mi vida a lo que yo pueda manejar y lo que yo pueda consumir. Y esto lo digo siendo consciente de la cantidad de información de otros que nos bombardea. Antes nosotros recibíamos publicidades o informaciones de vidas idealizadas. Yo trabajé en publicidad durante años y recuerdo que mientras más baja la clase social era, los comerciales de televisión, de radio, de periódico apuntaban un estilo de vida mucho más alto. Mucho más alto. Un estilo de vida mega idealizado, pudiésemos decirlo así. Entonces, yo tengo que desconectarme de cómo están viviendo otros. O sea, yo tengo y que conectarme es un ejercicio grande de autoconocimiento y autoevaluación, ¿verdad? Por eso iniciamos diciendo que... Yo diría que hasta de autorrelajamiento, ¿verdad? Porque, oye, tú tienes que estar muy cómodo y decir, mira, yo no gano 50, yo lo que gano son 30. Y así voy a vivir. Y así voy a vivir. Pero apelo a lo que dijimos al principio. Ser creyente es vivir en un nivel de conciencia alto. Y ese nivel de conciencia alto va a incurrir en un constante análisis de mi ser, de las cosas que Dios me ha puesto en mis manos, pero también de mi entorno. Entonces, en mi entorno, yo no puedo compararme con los demás. Su realidad es diferente y probablemente su realidad también sea una pantalla. Sí, que es probable eso que también, eso ¿verdad? Eso es que bastante... mucha gente que se nos está vendiendo en los medios con todo el mundo resuelto, quizás no sea tan verdad ese cuento. Exactamente. Entonces, eso es una de las primeras cosas. También entiendo que nosotros deberíamos de apuntar a una vida simple. Una vida simple no necesariamente tiene que ser similar para todos. Puede ser una vida simple dentro de tu contexto, pero deberíamos de ponernos un tope. Si no nos ponemos un tope como creyentes en cómo yo debo vivir y me va bien en un negocio o termino ganando mucho más de mis expectativas, yo también voy a seguir empujando mis recursos mucho más de mis expectativas. Y eso puede traerme un problema. Porque hay sobradas historias de personas que son millonarios, fueron o peloteros, futbolistas o ganaron dinero haciendo música y lamentablemente en este momento están quedan sin nada. En la quiebra, quedan sin nada. ¿Por qué? Porque cuando pasó su fama y cuando dejaron de tener ingresos, a pesar de tener millones y millones de dólares, su estilo de vida era de una persona que le entraban millones y millones de dólares constantemente. Y aquí entra el principio que hablábamos al inicio de este programa, que es que en este momento, bajo esta época de muerte y de caída, lo que yo haga no siempre me va a dar el mismo fruto. Yo tengo que estar pensando hacia otros tiempos y hacia el futuro. Y junto a eso, hay dos cosas que nosotros recomendamos. Dentro de tu presupuesto, aparta. Uno, el dinero que va hacia la obra de Dios. Algunas congregaciones tienen el diezmo, otras tienen otros formatos y pelean por este formato contra el diezmo como antibíblico. Eso es otra cosa y otro tema. Y segundo, un presupuesto para la generosidad. Sí. Yo creo que nosotros deberíamos de presupuestar la generosidad. La palabra de Dios dice, el que le da al pobre, le presta al Señor. Sí.
recibe bendiciones, recibe bendiciones. Señores, ha sido un tema muy interesante compartirlo con Fausto. Gracias, Fausto, por tu participación en esta edición de Creciendo Juntos, y será hasta otro programa. Hasta luego. Un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo Juntos. Creciendo Juntos. Educación financiera para una vida plena. Deudas, facturas, cobros, gastos, pagos. ¡Ey! Descuida. En Copaspire sabemos lo complicado que puede tornarse lograr tus sueños en medio de tantos líos financieros. Es por eso que desde una cosmovisión cristiana te ofrecemos soluciones de dinero, asesoría personalizada y educación financiera para lograr aquello que te propones. Hazte socio hoy mismo. Escribe a nuestro WhatsApp 809-718-7888. Visita nuestra página web copaspire.com y síguenos en redes sociales como Copaspire. Conoce más sobre nuestras ventajas y beneficios en copaspire.com.